Luego de 4 meses de inactividad por el COVID-19, el balón volverá a rodar en el marco de la pletórica, gloriosa y nunca sobrevalorada Liga MX. Durante el tiempo que hemos estado a la espera de nuestro hermoso torneo, los equipos han tenido la oportunidad de planificar el futuro, algunos con más dificultades que otros, pues la pandemia ha golpeado en sus bolsillos e incluso varias directivas tuvieron que enfrentarse a casos activos de esta enfermedad. Pero en este lado del mundo no hay crisis sanitaria capaz de frenar el deporte del espectáculo y la lluvia de dólares, por lo que el próximo campeonato está a la vuelta de la esquina y los cuadros más tradicionales tienen la firme misión de no arrastrar su historia. ¿Quieres saber cómo llegan los 4 grandes al Guardianes 2020? Pues quédate, porque hoy en Once Inicial lo analizaremos. Hasta el momento, el Club América ha manejado la pandemia sin ningún sobresalto evidente. Sus análisis de detección de COVID han sido completamente negativos y en ese aspecto, las críticas se reducen a las miradas sobre Miguel Herrera, quien en el inicio de la pretemporada se negaba a portar el cubrebocas y terminó aceptándolo por la presión mediática. Sin embargo, el cuadro de Cuapa está lejos de encontrar estabilidad, así lo reflejan sus números en la Copa GNP, donde recibieron 2 goleadas, con un saldo final de 8 goles en contra. Lo peor es que justo en la defensa subieron la baja de Luis Fuentes, quien cumplió con creces el semestre pasado, y en el fútbol de estufa, Bruno Valdés suena para emigrar a Alemania. El Apertura 2020 será el 7º torneo de Miguel Herrera al frente del barco azul crema, y por lo que vemos, podría ser el más complicado. Hasta el momento, como refuerzo solo han sumado a los jugadores que regresan de sus lesiones, Luis Reyes, Emilio Sánchez y Adrián Goranch, y los rumores no manejan nada concreto. Una opción que apareció, al menos en la prensa, es la incorporación del ecuatoriano y ex del Manchester United, Antonio Valencia, pero es claro que se trata de un movimiento de su representante, pues hablamos de un futbolista extraordinario, pero que ya tiene 35 años. Además, hay que tener calma, en esta época, hasta Messi suena para el Puebla. No obstante, Santiago Baños, director deportivo de los Cremas, reconoció en una entrevista que están trabajando en la incorporación de 2 elementos. Pero a pesar de cualquier inconveniente, las Águilas tienen un plantel que puede competir contra cualquiera. En esta institución, los pretextos sobran, la obligación de pelear por otra estrella no cambia y seguro que tendrán un as bajo la manga. Como decíamos el torneo anterior, Federico Viñas se perfila para ser el jugador clave. En los últimos meses se hizo oficial su compra definitiva y sin duda eso representará un extra en su estado anímico, pues si sigue marcando diferencia, las puertas de Europa se le abrirán. Nuestra conclusión es que los del Coloso de Santa Úrsula tendrán un inicio flojo, pero con el paso de las jornadas se estabilizarán en la parte alta. Pero hay que dejar un margen muy grande, pues como ya dijimos, este no será un semestre fácil y la afición aumentará la presión si los resultados no los favorecen. El grande que peor la está pasando es sin ninguna duda Pumas. El cuadro de la universidad está experimentando secuelas de un torneo cancelado. Según una investigación del diario Marca, la crisis sanitaria por el COVID-19 ha traído una pérdida de casi 35 millones de pesos. Y esto solo contemplando lo que no ingresan por la falta de juegos en el sur de la Ciudad de México. Este problema desencadenó rencillas al interior del plantel, pues se habla de la negativa de los jugadores a aceptar una reducción salarial de hasta el 30% de sus ingresos, temas extracancha que pueden desgastar la gestión de Mitchell y que terminarán por desestabilizar el rendimiento de un plantel que, siendo francos, no cuenta con un fondo suficiente como para darse lujos. En cuestión de bajas, los felinos se desprendieron de prácticamente todos sus capitanes, Pablo Barrera, Ignacio Malcorra y Alfredo Saldívar, movimientos aplaudidos por la afición, ya que daban la impresión de tener procesos podridos. Algo que podría sorprender es que, de acuerdo con información del diario Récord, la directiva estaría contemplando la opción de vender a Carlos González para sanear las finanzas de la institución. En el tema de las altas, solo se ha llevado a cabo una que merezca la atención mediática. Obviamente, hablamos de la llegada de Alfredo Talavera, quien buscará devolverle al arco del Olímpico Universitario la seguridad que tanto se había cuestionado en los últimos años. De ahí en fuera, las transferencias han estado enfocadas a la nueva filial que tendrán
en Tabasco y que jugará en la Liga de Expansión. Un proyecto interesante para que puedan volver a ser un club autosustentable. De momento, el estratega español tendrá que arreglárselas para solventar los puntos débiles de su plantilla. Durante la pretemporada, lo vimos experimentar con una línea de 5, algo muy atrevido y que en el recuento de los daños dejó poco que rescatar. Pero hay que tener presente que los del Pedregal le dieron la oportunidad a muchos jóvenes de la cantera. Además, la falta de actividad se notó en su delantera, pues solo pudieron marcar un gol en la Copa GNP. Sus figuras clave son Alan Mozo y Andrés Iniestra, futbolistas que representan fielmente el espíritu incansable de la garra puma y que ya han sonado en la órbita de la selección nacional. Nuestra predicción es que sufrirán, como es costumbre, pero se verán beneficiados por este maravilloso formato en el que clasificarán 12 equipos y dentro de la fiesta grande todo puede pasar. Recordemos que antes de la cancelación del torneo pasado eran un cuadro de regular a bueno, por lo que creemos que pueden retomar ese paso. Durante los primeros meses de la cuarentena, las Chivas reportaron un club sano, pero justo a pocos días de la puesta en marcha del Guardianes 2020, se confirmaron algunos casos, entre ellos el del técnico Luis Fernando Tena, quien presentó los síntomas y dio positivo por COVID-19, por lo que fue aislado y no podrá acompañar al equipo, por lo menos en la primera jornada del torneo. Esperemos que no pase a mayores y que el rebaño pueda disfrutar de sus partidos sin la preocupación por la salud de sus integrantes. En el papel, los de Guadalajara presentan un cuadro que fue de menos a más en lo que pudo disputarse del torneo anterior. La pandemia nos privó de ver el correcto funcionamiento de las piezas que Ricardo Peláez incorporó en invierno, por lo que hay mucho que esperar de jugadores como Antuna, Madueña o el Chicote Calderón. En cuanto a las ausencias, solo se reporta la baja de Alejandro Cendejas, quien ante la falta de oportunidades decidió hacer las maletas para probar suerte en el Necaxa. Y en las altas, hay que pensar que si para la mayoría de los equipos será un mercado complicado, para las Chivas lo será más por la limitación de solo contratar talento nacido en México. En ese sentido, los únicos refuerzos reportados son la vuelta de Ángel Saldívar y la incorporación de Adrián Villalobos, mediocampista de 22 años que llega procedente de Leones Negros, pero que en primera instancia será tomado en cuenta para el Tapatío, filial de los rojiblancos en la Liga de Expansión. Los de Amaury Vergara tienen la misión de reencontrarse con la liguilla, fase a la que no han sido invitados desde el Clausura 2017. Para lograrlo, ya mencionamos a algunos futbolistas con los que contarán, pero las claves podrían estar en la continuidad de JJ Macías, quien suena para dar el salto a Europa, pero que todavía podría permanecer un ciclo más, y la estabilidad que aporta Fernando Beltrán, mediocampista que se ha convertido en el cerebro del equipo. Por todo esto y por la dinámica mostrada en la pretemporada, creemos que las Chivas por fin tendrán un torneo a la altura de su historia. Uno de los clubes más afectados por el coronavirus es Cruz Azul. El cuadro de la Noria ha tenido que arreglárselas con un brote que los obligó a jugar la pretemporada con alineaciones plagadas de jóvenes, pero increíblemente, lejos de afectarlos, sirvió para dejar claro que todos los miembros del plantel tienen asimilada la idea de Robert Dante Siboldi. La máquina conquistó la Copa GNP y, para sorpresa de varios, la consiguieron remontando en los últimos minutos de la final, una clara señal de cómo han trabajado para olvidar esos fantasmas que por tanto tiempo los han perseguido. A pesar de la inactividad, mantienen el ritmo ganador que los había convertido en el mejor equipo de lo que pudo jugarse del Clausura 2020. De hecho, suman ya 15 partidos sin perder. Los cementeros firmaron la salida del mediocentro Lucas Pacerini e incorporaron a José Ignacio Rivero y al Shaggy Martínez, aunque como ya vimos, los refuerzos más importantes los tienen en casa. El único problema al que de momento parece que se podrían enfrentar es a la ausencia de su mejor futbolista. Jonathan Rodríguez lleva un par de meses sonando para Europa y si llega a concretar su salida se convertiría en una pérdida irreparable, pues es la pieza más determinante del esquema. Cruz Azul tiene que cargar con la presión de sus más de 20 años sin un título de liga, pero en este momento van por el camino correcto. Uno de los hombres clave, más allá del rendimiento del cabecita, será Luis Romo, un volante que aporta
importa en todas las zonas del terreno de juego. Nuestra conclusión es que quizás es muy pronto para asegurar que este año es el bueno, pero el trabajo de la máquina está dando resultados. Además, lograron separar lo deportivo de los escándalos financieros de los Álvarez, donde incluso ya está inmiscuida la DEA. El torneo Guardianes 2020 será un homenaje a los miembros del personal médico que encabezan la batalla ante el COVID-19 y como tal traerá cambios significativos como parte de la tan sonada nueva normalidad. En teoría, no se permitirán abrazos grupales en la celebración de los goles, tampoco veremos eventos protocolarios y cada equipo podrá echar mano de 5 cambios. Lo bueno es que las instituciones podrán hacerle frente a la crisis económica, algo que ya comenzaba a ser urgente, pues de acuerdo con el portal El Mister, la industria del fútbol mexicano ha perdido 3.493 millones de pesos. Pero cuéntanos, ¿cuál de los 4 grandes crees que haga un mejor papel? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión. Y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete. Dicen casi no lo haces, el Morelia morado se convertirá en el nuevo grande. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo.